Vidimer habló con voz emocionada, como un niño esperando un regalo. Hoy ya es la semana que prometimos. ¿Estás listo, Berinard? Sí, cacique. Bueno, bien. ¿Qué pasa con los soldados? No es ni tan bueno ni tan malo. Entonces, ahora tenemos que decidir quién tomará el liderazgo. ¿Quién se hará cargo? El silencio cayó sobre la tienda ante las palabras de Vidimer. ¿Dónde estaban los apasionados guerreros que ardían como fuego hace un momento? Todos guardaron silencio y mantuvieron la boca cerrada. No hay ninguno. Yo tomaré la iniciativa. Berinard, ¿tú? Vidimer preguntó desconcertado, pero Berinard se mantuvo firme. Sí, abriré la puerta. No estabas en contra del ataque hasta hace poco. Jefe, a medida que pasa el tiempo, los suministros de alimentos de nuestro ejército se van agotando y estamos divididos internamente sin que nadie lo sepa. En esta situación, si nos demoramos más, podrían llegar refuerzos romanos, poniendo en peligro nuestras fuerzas. Ante las palabras de Berinard, los nobles miraron a Vidimer con gran tensión. Vidimer se rió y se dio una palmada en la rodilla. Sí, Berinard. Por eso te ofreciste como voluntario para ser la vanguardia. Sí, eso es correcto. Como el jefe dice que no habrá retirada, lo único que queda es cruzar ese castillo. Sí, eso es cierto. Eso es, Berinard. Vidimer se echó a reír. Su risa cordial llenó la tienda y Berinard simplemente asintió en agradecimiento como respuesta. Sí, creo que vamos a apostar todo en esta ofensiva. Si pudiéramos ocupar ese lugar, toda Panonia estaría en nuestras manos. Si eso sucede, las tribus que más han contribuido recibirán tierras ligeramente mejores. Esas palabras. Jajaja, no sé nada más, pero te puedo garantizar una cosa. El primero que suba el muro y el primero que abra la puerta será colocado encima de todos los hombres. Las palabras de Vidimer insuflaron vida a los apáticos godos, como si se pusiera aire en una rueda pinchada. Los nobles, los ancianos e incluso los soldados de menor rango estaban llenos de codicia, imaginando un futuro feliz, y Vidimer los miraba desde arriba. Gobernante. Todos, prepárense para la batalla. Hoy vamos a mostrarles a los romanos el infierno. Marius y Polo miraban hacia la colina desde una torre de vigilancia construida en la ciudadela central. La visión de los godos negros moviéndose afanosamente en el campo era un espectáculo magnífico que naturalmente llenaba el corazón. Marius, que observaba el campamento godó, que hasta hacía un momento estaba tranquilo y se movía afanosamente, de repente le preguntó a Polo: ¿hay alguna noticia del mensajero que envié? No hay novedades. Me pregunto si habrá desertado. ¿Ajax desertó? ¿Cómo podría ser eso? Sinceramente, incluso ahora hay soldados que a menudo intentan desertar por la noche y son atrapados. Bueno. Marius miró hacia la ciudadela en silencio. Entre los arqueros se situaba la caballería, apoyada por legionarios y milicianos con lanzas y escudos. Los muros del castillo, que eran más altos y más fuertes que las empalizadas exteriores, daban una sensación de seguridad, y el camino que conducía a la puerta firmemente cerrada estaba cubierto de todo tipo de obstáculos y trampas. Al mirar estas escenas, Marius no pudo evitar sonreír al recordar las batallas de asedio de las películas de fantasía que disfrutaba ver cuando era niño. Es divertido, es divertido. ¿De qué estás hablando? Nunca pensé que estaría peleando en un lugar como este. Ya sabes, el mundo es realmente divertido. Tienes razón. Originalmente quería ser pastor. Es un pastor. ¿Pero por qué terminaste alistándote en el ejército? Bueno, supongo que todos tenemos circunstancias similares. Me alisté porque pensé que moriría de hambre si me quedaba en casa. Cucuc. Sí, todos son así. ¿Cómo fue que terminaste alistándote, Marius? Cucuc. Después de pasar hambre durante 3 días, tenía hambre. Pero cuando dijeron que estaban reclutando soldados romanos en la plaza de la ciudad, me alisté inmediatamente. La vida de las personas es similar en todas partes. Eso es lo que es. Mientras Marius y Polo pasaban el tiempo hablando entre ellos, se escuchó el sonido de una trompeta, indicando que el contingente godó se había preparado, y pronto los soldados godos comenzaron a moverse. Marius y Polo levantaron en silencio los cascos que sostenían a sus costados y se los pusieron sobre las cabezas, bajaron de la torre y gritaron: «El enemigo viene. A la posición de poder. Al lugar». Cuando la campana de alarma empezó a sonar dentro de la ciudadela, los soldados comenzaron a dispersarse a sus respectivos cuarteles. El sonido de la cota de malla y las botas resonó mientras se movía entre los soldados que habían terminado de desplegarse, alentándolos a permanecer alerta. No estés nervioso.
Esos godos que nos han estado deteniendo una y otra vez. Habría algo diferente esta vez. No importa cuántos enemigos haya, son solo un rebaño de ovejas. ¿Tenía miedo el león del rebaño? Todos, enfoquen sus ojos y claven sus espadas en el enemigo. Aunque pudieron derrotar a sus enemigos varias veces, no fue suficiente para detener la violencia y el miedo que traían los números. Estar encerrado así durante varios días también me ha provocado un estrés considerable. Los legionarios, por muy laxa que fuese su disciplina, seguían siendo soldados y estaban bien, pero los milicianos eran, hasta hacía poco, ciudadanos corrientes. Para ellos, el estrés que trajo consigo la guerra fue realmente difícil de soportar. Maldita sea, vienen hacia nosotros otra vez como un enjambre de hormigas. ¿Podré sobrevivir esta vez? De todas formas, todos vamos a morir. ¿Por qué no nos rendimos? Deja de decir tonterías. ¿Crees que esos bárbaros nos dejarán vivir? Es nuestro Dios más débil que su Dios. Deja de decir tonterías. Quizás porque una semana de paz había aliviado la tensión de los soldados, su agitación era más severa que la última vez. Marius miró a los ansiosos soldados y le dijo a Apolo: los soldados son muy inestables. Parece como si hubieras estado muy tenso durante una semana. Esto no funcionará. No se calmarían las cosas si simplemente reuniéramos a unas cuantas personas y las azotáramos. Con la batalla a la vuelta de la esquina, ¿cómo podemos permitirnos hacer eso? Entonces, ¿qué piensas? Si los dejamos así, es posible que huyan al ver a los enemigos. ¿No hay ninguna manera de elevar la moral de los soldados? Marius se devanó los sesos, pero no se le ocurrió ninguna solución. Si hubiera sido bueno hablando, podría haber levantado la moral de los soldados con un excelente discurso, pero no tenía ese talento. Sin embargo, al ver a los soldados que estaban agitados, sentí que debía decir algo para levantarles la moral, pero me preocupaba qué decir. Señor Marius, iré y animaré a los soldados lo antes posible. Sí, esa sería la mejor manera. En ese momento, algo pasó por la mente de Marius. Como si los personajes de las innumerables biografías que había leído de niño le susurraran al oído, los pensamientos que parecían oscurecidos por la niebla comenzaron a volverse más claros. Los ojos de los soldados estaban centrados en Marius mientras trepaba el parapeto de la muralla como si estuviera poseído por algo. Marius, es peligroso. Por favor, baja. ¿Por qué ese tipo hace eso? ¿Por qué me preguntas eso? Estaba hablando conmigo mismo. La atención de los soldados se vio atraída por las acciones impulsivas de Marius. Marius, de pie precariamente sobre el parapeto de la muralla, hacía flotar tranquilamente su bote. Señores, ¿sabéis cuáles son las 3 cosas que protegen a Roma? Los soldados que habían estado conmocionados por las palabras de Marius se quedaron en silencio y se concentraron en lo que saldría de su boca a continuación. El emperador de sangre de hierro, el Senado con la sabiduría de Salomón y los legionarios tan fuertes como el acero. ¿No hemos demostrado nuestro valor en las últimas 2 batallas? Como ayer, la fortaleza no caerá y Panonia seguirá siendo una provincia romana. En una época tan lejana que ya nadie recuerda, vivió un gran general. El general salvó al reino, que se encontraba en una encrucijada de supervivencia, sin la ayuda de nadie, y al final dejó estas palabras. Marius respiró profundamente, miró a los soldados que estaban concentrados en él y continuó hablando. Si quieres morir, vivirás, y si quieres vivir, morirás. No te apresures a actuar, sino que cuando se presente la oportunidad, deja que tu ira explote como el monte Olimpo. Cuando las olas rompan, yo estaré frente a ti y me convertiré en un rompeolas. Polo. Sí, Mario. Si intento huir, mátame. Sí. Si retrocedo o me alejo aunque sea un poquito, córtenme. Polo intentó decir algo, avergonzado. Marius sacó su espada y la levantó en el aire. Panonia seguirá siendo tierra romana. Y entonces soltó las palabras que brotaban de su corazón. Roma invicta. Roma invicta. Los soldados seguían gritando, Roma. Sus voces clamando por Roma se hacían cada vez más fuertes, y a medida que sus voces se hacían más fuertes, el miedo y la ansiedad en sus corazones se hacían cada vez más pequeños. Marius, lo que dijiste hace un rato fue impresionante. Veo. Te estaba contando una historia que escuché hace mucho tiempo de un bardo. ¿Es eso así? Bueno, también fue la primera vez que escuché eso. Si quieres morir, vivirás, y si quieres vivir, morirás. No sé quién era, pero debió ser un gran general. Sí, es un gran general. Las palabras de Polo le recordaron a Marius a los grandes generales del pasado que ahora se habían convertido en el futuro. Mientras tanto, la vanguardia de los godos subía la colina. Berinard, que los dirigía,
se sintió desconcertado por la falta de resistencia enemiga, a diferencia del pasado. Curiosamente, no hay resistencia por parte de los enemigos. A juzgar por los gritos que vienen del enemigo, está claro que todavía están en la fortaleza. Berinard consideró brevemente si debía detener el ejército. ¿Es una trampa? Pero los enemigos hacen demasiado ruido para ser una trampa. Berinard, que había estado reflexionando durante un momento, aumentó su velocidad mientras reclutaba a sus soldados. Cuando el enemigo asoma la cabeza por el muro es cuando surge la oportunidad. Todos seguime. Yo tomaré la iniciativa. Mientras Berinard cabalgaba hacia los muros del castillo, los demás soldados parecieron estimularse y aumentaron su velocidad. Gracias a esto, los soldados que empujaban las pesadas armas de asedio se quedaron atrás, pero los soldados que llevaban las escaleras relativamente ligeras corrieron colina arriba en un suspiro, siguiendo de cerca a Berinard. A lo largo de toda la colina, las armas de asedio que habían sido destruidas o no recuperadas de la batalla anterior estaban esparcidas por todos lados, bloqueando el camino, pero de alguna manera logramos abrirnos paso y construir escaleras en las paredes. Cuando Berinard hizo a un lado a los soldados y comenzó a escalar el muro primero, los demás soldados lo siguieron. El terreno elevado está justo frente a ti. Todos, esfuércense un poco más. Berinard estaba preocupado por un contraataque romano mientras subía la escalera, pero no fue hasta que llegó a la empalizada que se dio cuenta. ¿Qué es esto? Esto significa que el ejército romano no acechó en las afueras, sino que abandonó todo y se escondió dentro del castillo. El espacio abierto bastante amplio que conducía desde la empalizada a la ciudadela central estaba bloqueado por barricadas en llamas y obstáculos colocados aquí y allá, y detrás de ellos se erguía la ciudadela central. ¿Fue esto? Hoy va a ser un día bastante triste. Berinard corrió hacia adelante con una sonrisa amarga, sosteniendo la espada y el escudo en sus manos con más fuerza. Los soldados que seguían a Berinard luchaban por superar los obstáculos puestos por el ejército romano. Esfuérzate un poco más. Uf, J.E. ¿Por qué hay tantos? Hermund, al frente. Mientras los soldados godos luchaban contra los obstáculos, las trampas que los romanos habían colocado aquí y allá comenzaron a activarse una por una. Los gritos de los soldados se oían por todos lados, pero Berinard no miró atrás y simplemente corrió hacia adelante. Solo tienes que llegar hasta allí. Todos, ánimo. ¡Demonio! Los soldados godos, ya exhaustos de correr colina arriba, prácticamente se detuvieron mientras trepaban obstáculos y evitaban cuidadosamente las trampas. Los romanos dispararon flechas y lanzaron piedras desde sus catapultas sobre las cabezas de los godos, que prácticamente se habían detenido. Cada vez que se dispara una catapulta o un escorpión. Muchos soldados godos cayeron y algunos cayeron en trampas mientras intentaban evitar las flechas o las piedras que los lanzaban. Los soldados godos estaban sumidos en el caos. Lo más temible de todo eran las flechas que volaban silenciosamente. Claramente, las pequeñas flechas que volaron y se alojaron en los cuerpos de los soldados que ni siquiera habían visto al enemigo disparar, perforaron fácilmente sus armaduras y les quitaron la vida. General, no podemos acercarnos a los muros. El sacrificio de nuestros aliados es demasiado grande. Los enemigos estaban completamente preparados. Después, primero retiraremos la unidad y luego nos uniremos a la fuerza principal. Sí, general, retírese. Retiro. Berinard se retiró, bloqueando las flechas voladoras con su escudo, y los soldados también se retiraron apresuradamente tan pronto como se dio la orden de retirada. La corta pero intensa batalla terminó con los soldados siendo arrastrados por trampas que no habían descubierto ni siquiera durante la retirada. Vidimer, que llegó tarde al lugar, frunció el ceño y dijo mientras veía a los soldados esparcidos aquí y allá bajo la apariencia de soldados derrotados. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se desplegó la vanguardia y ya está así? ¿Estás aquí? Berinard saludó a Vidimer con una cara que decía que había masticado mierda, y Vidimer le habló a Berinard como si no le gustara. ¿Qué es esto, dirigir el ejército con tanta confianza? TSK. El ejército romano abandonó la valla y entró en la ciudadela central tras colocar todo tipo de obstáculos y trampas en el centro del recinto, por lo que los daños fueron grandes. Lo siento, jefe. Vidimer suspiró al ver a Berinard bajar la cabeza, luego le dio una palmadita en el hombro y dijo: no es la voluntad de Dios ganar o perder en una pelea. Hiciste lo mejor que pudiste. Berinard casi se echó a llorar ante el consuelo de Vidimer, pero contuvo las lágrimas y respondió: gracias. Esos tipos romanos. Parece que te preparaste con bastante diligencia. Así es, en efecto. Sobre todo las trampas que están ingeniosamente escondidas entre los obstáculos son trampas, pero las pequeñas flechas que son invisibles a los ojos son aún más amenazantes. Con esas palabras,
Berinard le entregó a Vidimer una pequeña flecha. Vidimer, que estaba mirando la flecha que tenía aproximadamente la longitud entre el pulgar y el dedo medio, preguntó como si no entendiera. ¿Por qué esto es amenazante? Eso es. Aunque claramente no vi al arquero enemigo disparar, la flecha voló y ya estaba incrustada en mi arco. ¿Estás diciendo que no había ningún sonido? Sí, fue como si siempre hubiera estado allí, y cuando recuperé el sentido, la flecha ya estaba clavada allí. ¿Es eso posible? Vidimer miró a su alrededor la pequeña flecha con cara de asombro, pero por más que miraba, le costaba creer que aquello fuera posible. Eso es realmente interesante. Simplemente parece difícil disparar. Teniendo en cuenta su poder y sigilo que puede atravesar la armadura como una hoja de papel, definitivamente debes tener cuidado. Sin duda sería peligroso atacar a los comandantes con algo así. Vidimer rompió la pequeña flecha y la tiró sin cuidado. Dijo: «Preparad las catapultas y las escaleras. ¿Podrá Berinard volver a tomar la delantera?» «Sí, cacique. No te decepcionaré esta vez». «Está bien, atacaremos tan pronto como las catapultas estén listas». El ejército romano, tras haber repelido con éxito la primera ofensiva de los godos, celebraba su victoria. Los soldados que hasta hacía un momento habían estado vacilantes parecieron haber recuperado la confianza al ver a los godos derrumbarse tan fácilmente. «Marius, los enemigos se han retirado». «Está bien, usemos este espacio para mover a los heridos y revisar el equipo. El enemigo no se ha retirado completamente». «Sí, lo entiendo». Cuando Polo desapareció entre los soldados, Marius se escondió detrás de la pared y observó al enemigo a través de pequeños agujeros en la pared. Un enjambre de soldados godos, asfixiantemente apiñados en las afueras de la fortaleza, parecían estar haciendo algo, pero quizás debido a la distancia, era difícil ver exactamente lo que estaban haciendo. Si ibas a retirarte, deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Estás tramando algo de nuevo? Marius, que se había distraído con los movimientos de los godos, que llevaban mucho tiempo jugueteando con algo, oyó varios sonidos sordos en sus oídos, y luego pronto se oyeron los gritos de los soldados. «¿Qué? Algo está volando». «Oye, mierda». Ante el grito de alguien, los soldados bajaron rápidamente su postura y se presionaron contra la pared. Pronto, algo cayó del cielo y golpeó la pared, enviando a los soldados a volar entre gritos. 100 millones. Cuando Marius levantó la vista de la pared para evaluar la situación, vio balas de piedra lisa volando desde lejos. Marius evitó la muerte gracias a su rápido movimiento de cabeza hacia abajo, pero su casco resultó gravemente dañado cuando la bala de piedra pasó sobre su cabeza. Marius se quitó el casco hecho jirones y gritó: «¿Qué están haciendo nuestras catapultas y escorpiones? Comiencen a devolver el fuego rápidamente». Los soldados, que habían recobrado el sentido ante el grito de Marius, se movieron apresuradamente, pero mientras lo hacían, las rocas lanzadas por los godos caían por toda la fortaleza. «¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Mi pierna». Tos. Había cada vez más soldados con huesos rotos, carne desgarrada y sangre caliente salpicando por todas partes. Los muros del castillo tampoco pudieron soportar las rocas que volaban y los muros improvisados comenzaron a derrumbarse uno tras otro o a balancearse precariamente. Marius, que había estado observando esto en silencio, arrojó el escudo que sostenía y explotó de ira. «Pequeños cabrones». Como era de esperar, había un truco oculto. «Marius, evítalo. Este lugar es peligroso». ¿A dónde debería correr? ¿Y no lo dije hace un rato? Dije que detendría al enemigo en el frente, pero ¿cómo podría dar marcha atrás después de decir eso? Marius sintió que la ira que se había ido acumulando en su interior empezaba a desbordarse, y soltó todas las maldiciones que brotaban en su interior. «Malditos bastardos, disparen tantas veces como quieran. Joder, ¿crees que me daré miedo y me lo comeré? Marius, es peligroso. Suéltenme, malditos idiotas. ¿De qué tienes tanto miedo que te golpeas la cabeza contra el suelo como un polluelo de avestruz? De todos modos, si naciste en este mundo, está decidido que morirás. Entonces al menos deberías decidir por ti mismo a dónde ir como hombre. Dios mío, Marius, por favor ponte un casco. ¿Qué carajo es importante ahora mismo el picheo? ¿Qué están haciendo esas catapultas y esos bebés escorpio?» Cuando la ira de Marius explotó y gritó para que se llevaran la fortaleza, los soldados que habían estado aterrorizados por el inesperado ataque del enemigo se levantaron lentamente y se reunieron alrededor de Marius. También estaban preparados los catapultas y los escorpiones, y con un sonido sordo lanzaron con fuerza piedras y flechas contra los godos. La primera piedra, del tamaño de la cabeza de un hombre, disparada desde la catapulta alcanzó la falange gótica, y Marius estalló en risas cuando vio a los soldados godos rodando por el suelo tras ser alcanzados por la piedra. «Jajaja, si fuerais unos niños salvajes,
estaríais cavando la tierra. ¿Por qué vendrías hasta aquí a buscar algo para comer? Eres un sinvergüenza. Marius, es peligroso. Por favor, cuídate. Delante del centurión. Una única bala de piedra disparada por un godó volaba ferozmente hacia Marius. Otros tiraron de su cuerpo, pero Marius se mantuvo obstinadamente donde estaba hasta el final, y Polo y varios soldados, que habían tirado unas cuantas veces, levantaron escudos para bloquear las piedras que volaban. Joder, si Dios me envió aquí. Debe haber una razón para todo. Si yo estuviera destinado a morir aquí, habría sido por ser ese tipo de niño. Marius, inclina la cabeza. Marius se limitó a mirar con calma las piedras que volaban hacia él. El tiempo parecía haberse detenido y avanzar cada vez más lento. Desde que nació hasta que fue atropellado por un camión, viaja a Roma, donde lucha contra mendigos sin nombre para sobrevivir cada día. Finalmente me uní al ejército y he continuado hasta ahora. Su vida pasó en un instante, como si estuviera viendo una película. Y para cuando aparecieron los créditos de la película. El viento sopló. El fuerte viento pasó a solo unos centímetros de la cabeza de Marius y quedó detrás de él. Marius, que tuvo una visión de una roca que se acercaba ante sus ojos, no pudo contener la risa que brotó de su pecho y se rió a carcajadas. Jajaja, esto es todo lo que puedes hacer. Oh, ¿Mario? Polo y los soldados se preguntaron si algo le pasaba en la cabeza cuando de repente estalló en risas, pero Marius se rió un rato, luego recogió el escudo que había tirado al suelo, sacó su espada y saltó a la barandilla. Los muros improvisados que había construido con tanto esfuerzo quedaron reducidos a jirones por las catapultas de los godos, pero Marius saltó sobre ellos como si no le importaran esas cosas y gritó a todo pulmón. Pequeños cabrones. ¿Estáis diciendo tonterías cuando vuestros números son fácilmente 10 veces mayores que los vuestros? Vamos a intentarlo, pequeños cabrones. ¿Qué es eso? Suena como si estuvieras gritando algo. Sí, eso también lo oigo claramente. ¿Es latín? Sí, creo que sí. De alguna manera creo que sé de qué está hablando ese tipo. ¿Tú también? Eso es extraño. Yo también. Vidimer miró con interés a Marius, que estaba de pie en la pared, y golpeó ligeramente su palma con el puño como si recordara algo. Ahora que lo pienso, ese tipo es el capitán romano que vi la última vez. ¿Es eso así? Es difícil de ver porque está lejos, pero parece bastante difícil. En realidad era un chico muy joven. No es joven su majestad. Eso es lo que dicen. Jajaja. Vidimer frunció el ceño al ver a Marius maldecir tan fuerte que las llanuras estaban a punto de desaparecer. Parece que quieren intentarlo. Jefe, ¿es realmente necesario eso? Dije que lo haría. ¿Vas a detenerlo? Vidimer miró a Berinard con ojos fríos, pero respondió como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podría ser eso? Yo quería tomar la iniciativa. Ante las palabras de Berinard, el rostro de Vidimer se quedó pálido, pero pronto estalló en risas. Aiko, sí, eras la vanguardia. Ja 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 ja. Genial. Traedme el cuello de ese insolente. Esta vez, definitivamente superaré ese muro. Sí, te creo. Cuando Berinard sacó su espada, los soldados que esperaban detrás de él se prepararon para moverse. Cargar. ¡Guau! Berinard montó bruscamente su caballo y comenzó a galopar hacia la ciudadela central, seguido por sus soldados. En el camino hacia la fortaleza central, la mayoría de los obstáculos y trampas ya habían sido superados por la vanguardia, por lo que el daño no fue tan grande como se esperaba. Sin embargo, debido a los obstáculos, no pude alcanzar mi velocidad máxima y me vi obligado a recibir daño unilateral de los arqueros en la pared. Dispara la flecha. No dejes que esos tipos levanten la cabeza. Especialmente ese tipo que corre salvajemente solo por allí. Por orden de Berinard, las flechas disparadas por los arqueros godos volaron por encima de los muros. Las flechas que volaban desde los godos perforaron ferozmente los escudos y armaduras del ejército romano, y en medio de los gritos de los soldados por todas partes, Mario escaló los muros con solo su escudo y espada. Simplemente bloquea a los que vuelan con tu escudo. Si eso no funciona, golpéame con la parte blindada. Marius, viene el enemigo. ¿Qué están haciendo nuestros arqueros? Dispara la flecha rápidamente. Marius caminaba afanosamente de un lado a otro de las murallas, agarrando la nuca de los soldados que temblaban de miedo y enderezándolos, e incluso dándoles personalmente agua a los soldados exhaustos. A veces sostenía un arco y disparaba flechas, otras veces llevaba piedras para las catapultas y a veces, empujaba las escaleras enemigas que colgaban de los muros del castillo, moviéndose afanosamente. El enemigo viene. A pesar de los esfuerzos de Marius, el enemigo llegó al muro, derramando incontables onzas de sangre.
Federico saltó los muros antes que los demás. Usó hábilmente su escudo para bloquear el ataque de un soldado romano que estaba blandiendo su lanza hacia el justo frente a él, y luego apuñaló al soldado en el cuello con su espada, lo que hizo que cayera por la pared sin siquiera poder gritar. Fui el primero en escalar el muro. Mientras Federico se lanzaba con confianza hacia adelante y empujaba a los romanos hacia atrás, estos comenzaron a escalar las murallas uno por uno. Federico blandió con confianza su arma y se lanzó hacia el ejército romano, pero inmediatamente fue golpeado en la cara por el escudo de Mario, fue pateado y cayó por la pared. Todos, despierten. Malditos bastardos, no luchen, simplemente apártenlos. Sí. Marius estaba ocupado moviéndose por las murallas, ayudando a sus aliados. A medida que los godos avanzaban desde todos los lados, estallaron combates cuerpo a cuerpo en las murallas, lo que redujo un poco los ataques de las catapultas y los arqueros enemigos. A medida que los godos avanzaban uno por uno, fueron siendo rechazados lentamente. Solo había unos pocos soldados godos que aún no habían escalado los muros, por lo que los soldados trabajaron juntos para cazarlos fácilmente, pero el enemigo estaba subiendo constantemente y su apoyo era feroz. ¿A dónde fue el aceite hirviendo? Tráelo rápido. 100 millones. Polo. Polo fue alcanzado por una flecha ciega que volaba desde algún lugar y cayó al suelo. Cuando Marius vio esto, se acercó rápidamente a Polo y descubrió que la flecha estaba clavada en el brazo derecho de Polo. Afortunadamente, la flecha no parecía estar alojada muy profundamente, tal vez porque la armadura estaba haciendo su trabajo, por lo que Marius suspiró y dijo: «Vuelve y recibe tratamiento». «Puaj. Lo siento. Eso es. Sal de aquí rápido». Marius dejó atrás al tambaleante Polo, blandió su espada hacia un godó desconocido que acababa de trepar el muro, luego levantó su palo y empujó la escalera con todas sus fuerzas. La escalera se cayó y un gran número de soldados godos colgaron de ella gritando: «Joder, siguen viniendo». «Mario». «¿Qué?». Marius se volvió hacia el soldado que lo había llamado a toda prisa y vio a un joven soldado con sangre y suciedad por todo el rostro, temblando mientras hablaba. «Disculpe, el enemigo está atacando la puerta». «Joder, quítate del camino». Marius empujó al soldado y corrió hacia la muralla. Cuando miró hacia la puerta, vio a varios hombres que sostenían una baqueta improvisada hecha con troncos que habían conseguido de algún lado y que golpeaban la muralla. «Petróleo, ¿dónde está el petróleo?» «Debería estar en el almacén». «¿Qué almacén? No. Te daré ese arco y lo tomarás». «Sí. Mario arrebató el arco y las flechas a sus hombres y disparó flechas contra los godos que golpeaban con fuerza las puertas con sus carros. Las habilidades de tiro con arco de Marius no eran tan buenas, pero tal vez fue porque estaba extremadamente concentrado, o tal vez porque había innumerables enemigos, pero sus disparos golpearon al enemigo como si estuvieran siendo succionados, y varios de los soldados que sostenían las baquetas cayeron, y naturalmente, los soldados también cayeron, incapaces de soportar el peso de las baquetas. «Joe. Lo traje». Echaron sobre el aceite y le arrojaron antorchas para encenderlo, y el carro improvisado del enemigo se incendió, creando un obstáculo delante de la puerta. Pensé que podría recuperar el aliento por un momento, pero luego, para mi horror, las piedras de las catapultas comenzaron a golpear la pared una y otra vez. No, ¿acaso a esos niños no les importan sus aliados? Oh, Marius, las paredes tiemblan. No te preocupes. No se derrumbará hasta que te quedes atrás. Sí. Si quieres vivir, no te preocupes, simplemente apuñálame en la ventana una vez más. Marius habló mientras apuñalaba a un godó en la cara con su espada mientras apuntaba detrás de un soldado que estaba parado sin expresión, y corrió por la pared, esquivando y derribando las flechas voladoras. ¡Mierda! A medida que las piedras disparadas desde las catapultas golpeaban repetidamente la pared, ésta comenzó a temblar cada vez más violentamente. Marius se dio cuenta de que algo andaba mal y gritó urgentemente a sus soldados: «¡Baja del muro! ¡Apurarse!». A pesar de los gritos urgentes de Marius, los soldados no se movieron con facilidad y pronto una piedra disparada desde una catapulta golpeó nuevamente la pared. Cuando la bala impactó en la pequeña grieta, se sintió una vibración tremenda como ninguna otra antes, y en un instante, parte de la pared se derrumbó. Una enorme cantidad de polvo se elevó hacia el cielo, tiñendo el cielo azul de amarillo. No solo los soldados romanos que estaban en las murallas, sino también los soldados godos que estaban cerca fueron arrastrados, y se oían gemidos y gritos por todas partes. Toc, toc, toc. Aplausos, aplausos. Marius, que apenas logró sobrevivir en lo alto del muro derrumbado, gritó con todas sus fuerzas, pero logró levantarse con gran esfuerzo y mirar a su alrededor. En muchos lugares, los soldados miraban fijamente los muros derrumbados, sin saber qué hacer. Los enemigos tampoco sabían qué hacer,
ya sea porque no comprendían del todo la situación o porque su comandante había sufrido un accidente. Joder, esto es una mierda. Marius miró con desesperación los muros derrumbados. Ahora el enemigo se lanzaría como una presa rota, y en la situación actual, no había poder para detener a esos soldados. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta ya estaba decidida. Reúnanse nuevamente en el cuartel interior. Paso atrás. Reúnanse nuevamente. Al edificio principal. Mientras Marius gritaba, los soldados que lo rodeaban también gritaban fuerte para alertar a los demás soldados. Sin embargo, como ya se estaba produciendo un combate cuerpo a cuerpo en las murallas, no fueron muchos los que pudieron retirarse a tiempo. Berinard y su ayudante, que observaban desde lejos el campo de batalla, vitorearon al ver derrumbarse el muro. General, el muro ha caído. Sí, lo hizo el cacique. Ahora enviaremos a nuestros soldados para abrir la puerta. Yo tomaré la iniciativa. Sí, general. Berinard iba a la cabeza a caballo, seguido por su ayudante. Mientras me abría paso entre la multitud de soldados, vi que dentro de los muros, los soldados godos ya habían entrado y estaban despejando el campo de batalla. Los pocos soldados romanos supervivientes se unieron y opusieron una feroz resistencia, pero fueron derrotados sin poder hacer nada o capturados por las oleadas de soldados godos que llegaron corriendo. Parece que las cosas están casi resueltas. Sí, creo que sí. ¿Cuántas personas murieron intentando hacerse con esta pequeña fortaleza? Deja de decir tonterías. Si el cacique escucha esto, podría haber problemas. Oh sí. Tendré cuidado. Berinard le dio a su ayudante una ligera advertencia para que tuviera cuidado y luego giró la cabeza para mirar hacia el interior. La puerta principal de los aposentos interiores estaba firmemente cerrada, y un tronco de aspecto bastante grande que parecía haber sido arrastrado en algún momento fue golpeado repetidamente en la puerta para intentar abrirla, pero parecía no tener éxito. Parece que los remanentes se han arrastrado hasta los cuartos interiores y están resistiendo. Esto terminará pronto. No tienes que preocuparte demasiado. Berinard sonrió amargamente. Fue solo después de entrar al castillo que me di cuenta de cuánta sangre se había derramado por esta pequeña fortaleza. ¿Esta fortaleza valdrá la pena su sangre? Muchos pensamientos pasaban por su cabeza, pero no podía encontrar una respuesta fácilmente. Quiero terminar rápido, tomar una copa y descansar. Ja ja ja, ¿por qué no? Bebe hasta saciarte y muere hoy. Los godos deambulaban por el interior de la fortaleza, destrozando estatuas y monumentos que los romanos habían erigido, riéndose entre ellos y acosando y burlándose cruelmente de los soldados romanos que aún respiraban. Estaban celebrando su victoria. Estallido. Y otra vez. Estallido. Cada vez que oía ese maldito sonido, podía oír a los soldados heridos en los cuarteles interiores gritando de miedo. Mientras me sentaba frente a la estatua del emperador en los aposentos interiores, pensamientos inútiles comenzaron a dar vueltas en mi cabeza. Los soldados bloqueaban la entrada arrastrando todas las pertenencias que podían encontrar desde los cuarteles interiores, pero con cada embestida enemiga que embestía la puerta, podían sentir que el final se acercaba. Maestro Marius, parece que la puerta se va a romper en cualquier momento. Uf. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo es que no hay manera? Los soldados solo me miraban a mí. Había anticipación y esperanza en sus ojos mientras me miraban, pero desafortunadamente no había nada más que pudiera hacer. Señores, estamos en serios problemas. Lo digo una vez más, estamos jodidos. Afuera, hay unos bastardos bárbaros góticos que intentan abrir la puerta, intentando destrozarles la garganta a mis hombres y a ti, y todos los demás están heridos, excepto tú. Mierda. Voy a morir de todos modos, así que he decidido hacer de esta mi tumba. ¿Qué pensáis, caballeros? ¿Pediréis a su majestad el emperador que está detrás de vosotros que os perdone la vida o moriréis aquí conmigo? Los soldados respondieron levantando sus armas sin decir una palabra. Algunos de los soldados heridos que habían caído y gemido detrás de mí se levantaron y se unieron a las filas, y Polo también estaba a mi lado con un vendaje alrededor de su brazo. Polo, aún estás vivo. Qué vergüenza sería morir antes que Marius. Sí, si muero, debo morir primero. No es así. Sí, eso es correcto. Vengan rápidamente detrás. Jaja, pequeños cabrones. Polo me entregó el casco del comandante del batallón y me preguntó dónde lo había conseguido. Parece que el dueño lo olvidó. Esto es algo bueno, lo necesitaba justo a tiempo. Cuando se puso el espléndido casco de comandante del batallón, naturalmente parecía cómico. Tu picheo es verdaderamente una obra de arte. Eso es un cumplido. Escuché eso. Jajaja, tus enemigos te reconocerán muy fácilmente.
Mientras mantenían una conversación sin sentido, la puerta se abrió y los soldados godos entraron corriendo. Fue el primero en correr hacia los godos y lanzarse sobre ellos, pero al chocar con el soldado que corría al frente, se le rompió el cuello. Cuando los soldados amigos que lo seguían formaron una línea y empujaron al enemigo con fuerza, este pareció desconcertarse y se tambaleó antes de ser empujado hacia atrás, y algunos incluso tropezaron hacia atrás y cayeron. ¡Empújalo! Mientras se abrían paso a través de la puerta principal, los soldados godos fueron empujados hacia atrás en masa y cayeron hacia atrás, desintegrando completamente las primeras filas. Bajé la máscara de hierro del casco del capitán, me cubrí la cara y corrí hacia adelante sin prestar atención a los godos caídos. Los soldados enemigos que estaban aliviando su estrés, saqueando los alrededores, fueron arrastrados por la confusión por nuestra repentina aparición. No se necesitan prisioneros. De todos modos no podrás atraparlo. Eso es todo. A medida que avanzaba, cortando enemigos tan pronto como aparecían frente a mí, los soldados enemigos, sorprendidos por el ataque repentino, comenzaron a huir. Sin embargo, ya habíamos perdido la cabeza y solo corríamos hacia adelante, aplastando las cabezas de los godos que veíamos ante nuestros ojos, sin importar si corríamos o no. Ahora, general, el enemigo. ¡Qué lucha tan inútil! Nuestros soldados están siendo rechazados. ¡Oh Dios, eso es! ¡Eso es! Ayudante, reorganiza tus tropas. Daré un paso adelante. Berinard sacó su espada y montó a caballo. El pesado caballo negro comenzó a moverse según la voluntad de su amo y pronto ganó velocidad y corrió hacia Mario, que estaba masacrando a los godos en el frente. Marius también vio a Berinard corriendo hacia él y recogió la lanza del soldado godó caído a su lado. Luego agarró la ventana con una mano y corrió hacia Berinard. La distancia entre ambos se fue acortando poco a poco y Marius arrojó su lanza. ¡No! El caballo de Berinard disminuyó la velocidad sorprendido por el enorme objeto que volaba hacia él, pero la lanza pasó por encima del cuello del caballo y se alojó en el hombro derecho de Berinard. Cuando Berinard fue alcanzado por una lanza y cayó de su caballo, el caballo asustado salió corriendo. Cuando Marius se acercó a Berinard, que se había quedado solo, el ayudante que había estado observando desde lejos montó apresuradamente su caballo para ayudar a Berinard. Jefe militar. Marius se acercó silenciosamente. Parece que eres el líder aquí. Berinard intentó decir algo, pero Marius no esperó y simplemente le clavó la espada en la garganta. Jefe militar. El ayudante blandió su espada hacia Marius con ira, pero la espada del ayudante apenas rozó el escudo de Marius y en lugar de eso, la espada de Marius abrió un corte en el vientre del caballo, y el ayudante cayó de su caballo, rompiéndose el cuello. Los godos estaban aterrorizados al ver a Mario matando a 2 hombres en un instante, y la visión de otros soldados romanos apareciendo cubiertos de sangre después de limpiar el área puso a los soldados godos muy nerviosos. Marius, ¿estás bien? Como puedes ver, todavía está bien. Ja ja ja, todavía no. La tensión crecía a medida que los soldados godos formaban un círculo y rodeaban a los soldados romanos. Los soldados godos gritaban como si fueran a matar a los romanos en cualquier momento, pero los romanos se rieron y contraatacaron. Venjemos al señor Berinard. Enemigo de hermanos. El enemigo de la tribu. ¿Qué están diciendo? Eso no es una palabrota. TSK. ¿Los bárbaros de hoy en día aprenden a maldecir antes de aprender a manejar armas? Mientras continuaba el enfrentamiento con los soldados godos, se oyó el sonido de una trompeta desde lejos. Maldita sea, siguen viniendo tan a menudo. Así es. Espera, esto es. Esta no es una trompeta gótica. ¿Qué? Marius escuchó el sonido de la trompeta mientras Polo hablaba. Creo que llegamos un poco tarde. Parece que no es solo un poco tarde, es mucho tarde. Así es, Brennus, toma la izquierda. Dividamos al enemigo de un solo golpe. Sí. Bajo un cielo ceniciento, lleno de polvo y humo negro, la caballería de Gaudencio, portando estandartes con forma de pez, apareció en el campo de batalla. Gaudencio y su caballería avanzaron lentamente. Al principio mantuvimos una velocidad constante mientras nos movíamos ligeramente para adaptarnos al movimiento de la línea. Luego, cuando sentí que lo había hecho bien, aumenté gradualmente mi velocidad. Aunque la mayoría de ellos eran caballería ligera de combate cuerpo a cuerpo, el sonido de sus cascos mientras galopaban por el campo aceleraba el corazón de los soldados, y el retumbar del suelo cuando golpeaban el suelo hacía que sus piernas se sintieran como tofu blando. Incluso Vidimer, que observaba desde el caballo, vio que los soldados parecían estar a punto de huir. Si la fría mirada de los guardias que los observaban no los hubiera detenido, las filas se habrían derrumbado en cualquier momento. Sin embargo, no importa cuán feroz fuera la mirada, no podía eliminar por completo el miedo de la caballería que cargaba hacia él. Reorganiza tu formación,
El enemigo viene. Sí, cacique. Vidimer suspiró, mirando alternativamente el campamento con una expresión complicada. Me hubiera gustado retirar el ejército inmediatamente, pero ya era demasiado tarde para huir. Lanceros adelante, arqueros atrás. Apunta al caballo o al muslo con la lanza. No gires la cabeza ni cierres los ojos cuando el enemigo corra hacia ti. Te digo que abras bien los ojos y apuñales a tu enemigo con tu lanza. Mientras el ayudante se movía con rapidez y controlaba a los soldados, estos, cuyos cuerpos habían estado rígidos, comenzaron a moverse, aunque lentamente. El ayudante hizo una señal a los arqueros cuando la caballería romana se acercó de repente. Prepárense para disparar. Los arqueros tensaron sus arcos a toda prisa. Algunos soldados estaban tan nerviosos que ni siquiera podían tensar mucho sus arcos antes de soltarlos y disparar una flecha a la nuca de un soldado amigo. El ejército romano, ajeno a esta situación, cargó hacia adelante levantando una enorme nube de polvo que tiñó de amarillo el cielo ceniciento. ¡Tiroteo! Cuando la mano del ayudante cayó, las flechas de los arqueros volaron hacia la caballería romana, pero el resultado no fue muy satisfactorio. Las flechas fallaban en el rápido movimiento de la caballería romana simplemente por cambiar de dirección, y la mayoría de las flechas que volaban hacia la caballería rebotaban en los escudos o la armadura, o simplemente dañaban las pieles de los caballos, a menos que una flecha desafortunada encontrara su camino hacia una grieta en la armadura. Los soldados godos comenzaron a retroceder involuntariamente ante el sonido del trote brusco de los caballos y los gritos excitados de los jinetes. El ayudante intentó detenerlo, pero el miedo que se estaba extendiendo como una enfermedad infecciosa entre los soldados era demasiado grande para que una sola persona pudiera detenerlo. ¡Ja, ja, ja! La caballería romana cargó directamente contra la tumultuosa falange. ¡Ah! 100 millones. Los soldados en primera línea no gritaron ni sintieron dolor alguno desde el momento en que chocaron con la caballería, sino que más bien, sus vidas terminaron con sus huesos rotos o sus cabezas destrozadas. Otros soldados sufrieron de manera similar y la falange gótica se derrumbó después de apenas resistir 3 segundos. La caballería rompió la formación cuadrada sin que nadie pudiera detenerlos y cargó hacia adelante sin mirar atrás. Cuando los soldados que habían estado apoyando la línea de batalla se derrumbaron, los arqueros detrás de ellos se dieron la vuelta y huyeron sin siquiera pensar en resistirse, pero las 2 piernas de un humano no podían ir más allá de las 4 patas de un caballo. No me persigas. No se necesitan prisioneros. Divide el centro y entra a rescatar a tus aliados. Deja la limpieza a la unidad de Brennus. Las tropas de Gaudencio avanzaron, cortando la formación goda por la mitad. Solo con eso, ya habían perdido la voluntad de luchar, y estaban ocupados huyendo con sus propias piernas, dispersándose de manera caótica y buscando una forma de sobrevivir. ¿Qué es esto? Debes evitar el cuerpo del cacique. Es peligroso aquí. Café helado. Mis soldados. Mi sueño es... Jefe. Vidimer derramó lágrimas mientras observaba perplejo cómo los soldados se dispersaban para salvar sus vidas. Berinard aún no ha llegado. Llamen a los soldados nuevamente. Debemos salvar a Berinard. Jefe, usted ya está equivocado. Miremos hacia el futuro. Para nosotros no hay una próxima vez. ¿Cómo puedes lograr mañana lo que no pudiste lograr hoy? Jefe, si está vivo, algo saldrá bien. Vidimer no tenía respuesta. Su guardaespaldas formó un círculo alrededor de Vidimer y se escondió entre los soldados que huían. Apenas lograron escapar del campo de batalla, evadiendo a la caballería que los perseguía. Lo supe instintivamente. Ahora es el momento de atacar. Esta fue una oportunidad única en la vida. El enemigo ha perdido a su comandante y está confundido por los sonidos de trompetas que vienen de todas las direcciones. Hay una mesa puesta frente a ti, así que no puedes patearla, ¿verdad? ¡Qué asco! Me obligué a mover mi cuerpo, que estaba comprimido hasta el límite, y me lancé hacia las filas enemigas, blandiendo mi arma salvajemente contra todo lo que veía. Se estrelló contra los soldados godos mientras los atravesaba. Si su espada se rompía, tomaba el arma de su enemigo y la usaba, y si eso no funcionaba, atacaba a ellos con sus propias manos como un loco, perdiendo la cabeza. Los soldados godos intentaban desesperadamente matarme, pero antes de que me diera cuenta, los soldados que me habían seguido me estaban apoyando firmemente desde atrás. Sí. Mario. Polo me agarró del hombro mientras estaba destrozando la cara de un joven soldado gótico que había visto por primera vez hoy con el casco que llevaba puesto. Mientras empujaba bruscamente a Polo y estaba a punto de golpear el casco nuevamente, sentí algo extraño y miré a mi alrededor. Los enemigos ya habían huido lejos. Marius, ahora estás vivo. Polo, tendido en el suelo, habló jadeando. Mirando a mi alrededor, vi a los soldados sobrevivientes reunidos.
A primera vista no había más de 20 personas. Por supuesto, puede que hubiera habido más soldados con vida en los cuarteles interiores, pero ¿cuántos serían? Suspiré involuntariamente. Hola, malditos niños. Marius yacía sobre el cadáver del Godó, mirando hacia el cielo ceniciento. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Gaudencio dejó el resto a Brennus y condujo a sus tropas colina arriba, encontrando pronto a un grupo de soldados godos luchando por atravesar la estrecha entrada de la fortaleza. General, el enemigo se está dispersando. ¿Te gustaría atacar de inmediato? Puede que preguntes lo obvio, pero antes de que puedan formarse, tenemos que destruirlos a todos. Ja ja ja, sí, general. Después de la carga, tanto los caballos como los hombres parecían un poco cansados, tal vez porque habían estado corriendo por el campo de batalla sin descanso, pero Gaudencio no prestó atención y se preparó para cargar de nuevo. Mientras se movían rápidamente y ordenaban sus desorganizadas filas, tomaron nuevamente la delantera y corrieron hacia el enemigo. La unidad que acababa de escapar de la fortaleza entró en pánico e intentó regresar, pero se enredaron con los soldados que estaban detrás de ellos y cayeron en una situación en la que no podían ir a ninguna parte. Luego llegó el turno de la caballería. La caballería de Gaudencio cargó directamente contra el enemigo. Como los soldados estaban tan densamente agrupados, no podían penetrar al enemigo como lo habían hecho antes, pero incluso eso era un gran temor para la infantería. Si te rindes, te perdonaré la vida. Suelten sus armas. Si te rindes, te perdonaré la vida. Algunos de los hombres de la unidad que hablaban gótico gritaron y los soldados que lograron entender las palabras arrojaron sus armas al suelo uno por uno. Otros siguieron su ejemplo y arrojaron sus armas, poniendo así fin al feroz asedio de Panonia. Mientras se desarrollaban los combates en Panonia, la 11ª legión dirigida por Mucio llegó a la frontera de Panonia. ¿Es este el lugar? Sí, solo un poquito más lejos. TSK, si intentas pasar por un lugar como este sin reconocerlo adecuadamente, seguramente te encontrarás con problemas. Cuando Mucius chasqueó la lengua, Lupus, que estaba a su lado, se estremeció y pronto comenzó a temblar. Mucio, que contemplaba con compasión aquel espectáculo, preguntó a Tito. Entonces, ¿tienes alguna idea de dónde podrían estar detenidos nuestros soldados y civiles? Si atacamos a esas tribus en las montañas, no saldrán. Eso es cierto. Pensé que la poesía no haría esto 2 veces. Todo fue culpa mía. Eso es. Bueno. De todos modos, eso ya es cosa del pasado. Mucio se volvió hacia los comandantes del batallón que estaban detrás de él y dijo: el funcionamiento es sencillo. Toma tus tropas y captura o mata a todos los salvajes que veas, o elimínalos a todos. Completo. ¿Estás hablando? Sí, todos ellos. Y las tribus que desertaron a Roma. Si huyes cuando ves al ejército, eres un bárbaro. Si te rebelas, eres un bárbaro. Si les das la bienvenida, eres un bárbaro. Te escuché mal. Nos está diciendo que no discriminemos. Mátenlos a todos. Todos se congelaron ante las frías palabras de Mucius. Uno de los oficiales intentó abrirle la boca. Tito meneó la cabeza en silencio. Esa noche, un gran número de tropas abandonó el cuartel y subió a la montaña. Llamas carmesí se alzaban aquí y allá en la montaña. La media luna, el pueblo gótico, ardía. Por favor, sálvame. Me equivoqué. Ah. ¿Qué es esto? El ejército romano separó completamente a hombres y mujeres y los mató por separado. Cualquier hombre que fuera incluso un poco más grande que los escudos que tenían era brutalmente asesinado. Hubo unos pocos que resistieron al ejército romano aquí y allá, pero lo único que les esperaba en desorden era la fría espada de acero. El ejército romano recorrió cada aldea que le fue asignada y rescató a los ciudadanos y soldados capturados. Como la mayoría de ellos se encontraban en muy malas condiciones o apariencia, el trato que el ejército romano daba a los bárbaros se hizo más brutal. Los jefes de cada tribu fueron atados y arrastrados ante Mucio, excepto aquellos que se resistieron y murieron. ¿Qué diablos hicimos mal? Uno de ellos gritó con una voz que parecía estar agraviada, pero Mucius simplemente se rió. Entonces, ¿por qué tocaste Roma? ¿Te atreves a tocar Roma? ¿Qué es eso? Mis soldados murieron al pasar por aquí. Estás evadiendo mi responsabilidad. Eso no tiene nada que ver con nuestra tribu. No estaba relacionado. Mucio chasqueó los dedos. Entró uno de los ciudadanos romanos que habían estado cautivos hacía un momento. Ahora parecía tener unos 20 años. Su cara y su cuerpo estaban cubiertos de cicatrices y sus ojos ardían de ira. Esta chica viene de tu tribu. Eso es.
No creo que ninguna de las tribus de aquí nos haya hecho daño directamente, pero ¿eso significa que podemos perdonar a quienes esclavizaron a los romanos? Lo siento. Al menos mi vida. No, estoy bien, solo me falta un poquito. No vine aquí para escuchar una disculpa tuya. Mucio chasqueó los dedos otra vez. Entonces los soldados que estaban cerca sacaron sus espadas y se acercaron a los jefes atados. Los jefes intentaron huir, pero no pudieron controlar adecuadamente sus cuerpos porque estaban atados, y pronto llegaron los soldados y blandieron sus espadas. Los jefes, que habían cerrado fuertemente los ojos, adivinando su destino, abrieron nuevamente los ojos de una manera extraña cuando no sintieron dolor. Ustedes tienen trabajo que hacer. Cuando Mucio levantó la mano, los soldados agarraron a los jefes y los arrastraron hasta un corral vacío, donde todos fueron arrojados al corral. Escuché que entre sus costumbres hay un lugar donde solo pueden ir aquellos que mueren en batalla. Mucio sacó su espada, la arrojó al centro del corral y dijo: probablemente lo hayas notado. A partir de ahora, matémonos unos a otros. Los soldados se agolparon alrededor como si hubieran encontrado algo interesante que ver. ¿Qué haces si no luchas rápido? Apuesto 2 monedas de plata a que ese calvo gana. ¿Serán suficientes 2? No sé si son las 3. No tengo dinero porque me comí un escudo la última vez. Que se callen, niños. Los soldados rodearon la manada de ganado. Los soldados, que habían acumulado estrés por todos los combates y el entrenamiento, hacían apuestas y gritaban: ¿qué estás haciendo? No luches. Te di todo mi sueldo, así que voy a perder. Idiota loco. ¿Por qué gastas todo tu dinero en eso? Los jefes dentro de nosotros simplemente se miraban unos a otros entre la espada caída en el medio y los soldados gritando a su alrededor. Era una pelea para ver quién se movería primero, pero a la inversa, también era peligroso para el que se movía primero a hacerlo, por lo que simplemente se vigilaban unos a otros. Parece que no tienen intención de moverse. Tráelo. La voz seca de Mucio conmovió a los soldados. Los soldados trajeron a las familias de los jefes de entre los cautivos bárbaros, uno por uno, y los hicieron arrodillarse ante Mucio. ¡Oh, padre! ¡Miel! Los prisioneros gritaron llamando a sus jefes, pero los soldados golpearon con indiferencia sus garrotes y los silenciaron. Los jefes que vieron este espectáculo gritaron con ojos enrojecidos. ¿Cómo pudiste hacer esto? Espero que estés bien. Y todavía te llamas ser humano. Nosotros también somos romanos. ¿Por qué sois romanos? ¿Ha habido alguna vez en el mundo un civil que haya atacado a militares? No tenemos nada que ver con eso. Yo decido si es relevante o no. Si no lucháis, vuestras familias irán en vuestro lugar. Ante las palabras de Mucio, los jefes volvieron a mirarse y se acercaron lentamente a la espada. Solo entonces los soldados recuperaron su interés y aplaudieron. Tan pronto como un jefe tomó su espada dentro del corral de ganado, varias personas inmediatamente se enredaron. Varias personas se revolcaban en el barro, esparciendo sangre por el aire, y los soldados gritaban de emoción con cada chorro de sangre. Los prisioneros arrodillados ante los pies de Mucio lo miraban ansiosos, desesperados al ver a sus familias asesinadas o heridas. Mucio, que había hecho esto, se limitó a observar en silencio mientras bebía una copa de vino. Cuando la excitación de los soldados alcanzó su punto máximo en la lucha entre los salvajes ciegos por apoderarse de una espada. La pelea ha terminado. El sobreviviente yacía en el suelo, sin aliento, habiendo perdido su brazo derecho. Aún así, un hombre sobrevivió. No deberías recibir tratamiento. Depende de ellos, no de mí, decidir si dejar vivir o morir a ese tipo. Mucio gritó, señalando con el dedo a los soldados. Me pregunto si disfrutaron del espectáculo. Fue lo mejor. Como era de esperar, usted es el comandante. Fue un partido divertido como nunca antes. Ante los aplausos de los soldados, Mucio lanzó el puño hacia adelante y levantó el pulgar. Los soldados, que se dieron cuenta del significado de esta acción, inmediatamente comenzaron a golpear la valla de madera con las manos y a gritar: «¡Mátenlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!». Mucio se rió de los gritos de los soldados. El jefe sobreviviente y su familia también se rieron del hecho de que finalmente estaban vivos. Y luego, el pulgar de Mucio señaló hacia abajo.